Yo tuve 2 abusos de niña. Después mi hermano se muere. Luego tuve un matrimonio terrible, muy con abusos, lleno de abusos emocionales, físicos también. Y crié a mi hija sola. Fíjate tú cómo estabas repitiendo ese patrón. Si ya lo sanaste, no lo vas a repetir ni lo va a repetir tu hija, ¿cierto? Pero si tú no lo has sanado de fondo, es decir, haber sanado este patrón de abuso de acá atrás, que eso se sana generacionalmente. Hay muchas formas de sanarlo, como son las constelaciones familiares, otro tipo de terapias, digamos, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la creación universal, pero son más desde la física cuántica, ¿no? Desde la energía y desde que rompe ese linaje. Ahora Hola, tú tímida a las cámaras, ¿no? Ahora yo no, Guillo. Hola, yo primero que todo quiero presentarme. Yo soy Erika Taubert y estoy feliz, Guillo, de poder compartir contigo y charlar contigo. Te había visto y yo decía, qué rico estar ahí sentada hablando un ratico de la vida. Eri, por fin lo logramos. Fin, Estábamos sí. tratando de tener este espacio contigo y por fin yo encantado, feliz. Tu energía además es preciosa, así que bienvenida. Ay, gracias. Bueno, imagínate que hay varios temas, sobre todo este año, que me vienen sonando en mi cabecita porque entendí algo que me estaba sucediendo que se llama el síndrome del nido vacío. Y me tocó con psicóloga y todo, ¿no? Para que me ayudara a entender qué era lo que me pasaba, adicional a la menopausia, a tantas cosas que uno cree que son tan ajenas y la gente cree que a uno no le pasa nada. Entonces, claro, obviamente no soy de las que sale y cuenta tantas intimidades ni en redes ni nada de eso, pero que sí suceden. Entonces, pues a pesar de tener una relación divina con mi hija, porque tenemos una relación súper linda, pero yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Y lloraba. Y ahí empecé a entender el síndrome del nido vacío. ¿Y cómo lo trataste? Un poco para entender, yo te puedo dar una perspectiva de lo que yo entiendo, que son la mayoría de los síndromes y en especial el del nido vacío, pero quisiera saber, digamos, que cómo lo fuiste manejando para ir entendiendo hasta dónde has llegado y no decirte cosas que tal vez ya hayas trabajado. Pues imagínate que coincidencialmente cuando fui a hablar con la psicóloga le dije, mira, yo creo que yo estoy en la inmunda, porque lloro, me meto a bañar y en la ducha lloro, entro al baño a llorar y salgo como si nada, entonces nadie se daba cuenta. Voy a mis grabaciones, yo amo mi trabajo, o sea, mi trabajo para mí es lo más lindo del mundo, es una bendición grande. Iba y terminaba de grabar y lloraba, estaba en pleno live y sentía que se me venían las lágrimas, y yo decía, pero ¿por qué voy a llorar? Todo lo que mi hija me contaba, yo me sentía, o sea, como que era lindo y me lo decía lindo, me involucraba, pero yo me sentía como si tuviera dolor de lo que me decía, pero después entendí que era porque mi rol había cambiado, aunque siga siendo su número 1, pero el rol cambia y finalmente era por lo que yo había trabajado también como mamá. Entonces como que también he sido como siempre la mamá de mi familia, o sea, de mi hermana, de mi sobrina, de mi mamá, todas somos muy unidas, pero como que siempre me he sentido responsable por todas. Y así, entonces yo decía, o es la menopausia, le dije a ella, me dijo, obvio, las Picos hormonas hormonales, claro. sí, entonces yo como que a veces quería matar a todo el mundo y esconderme, irme a una isla, y después decía, no, yo los amo, yo no me... O sea, una cosa... Después, la contradicción. Claro, porque nunca... O sea, yo nunca soy como de rabias con nadie ni nada, y no era que sintiera rabias, pero yo no quería ver a nadie, no quería que ni que me hablaran, pero nadie se daba cuenta, entonces ella me dijo, exprésalo. ¿Y hoy cómo te sientes? ¿Hoy sientes que estás ya en una etapa superada, que todavía te duele esa ausencia, esa separación que tuviste o que tienes con tu hija en este momento? ¿Cómo te sientes hoy? O sea, si uno hiciera un diagnóstico en una sola palabra, en un titular, diría, yo me siento feliz, me siento triste, o a veces no sé. No, es feliz, porque logré entenderlo, porque siempre he estado tranquila al respecto, y no sé qué me pasó, era como un dolor, y este año mi Dios me la mandó muchas veces a Bogotá, ella vive por fuera en Miami, y me la mandó
varias temporadas a Bogotá. Entonces la pude tener en la casa y cuando se me iba otra vez empecé a sentir dolor, sabiendo que llevamos como 5 años ya, desde los 20, desde, bueno, como 4 o 5 años desde que se ahí fue, vino, viene. Y durante el colegio pues yo la estuve llevando a todos estos temas de la música, pero algo me pasaba, pero entonces creo que también era como lo que te digo yo, el desnivel emocional que da la menopausia, que la gente cree que a uno no le pasa nada y cómo estás, que no se te ve igualita, no, pero por dentro uno tiene las hormonas y uno cómo maneja eso. Entonces me siento mucho mejor porque lo entendí y no era nada personal ni con mi hija, ni con mi familia, ni con nadie de la casa. Entonces y menos con mi trabajo, porque yo voy y era feliz, pero yo decía, ¿por qué lloro en mi casa? ¿Por qué lloro en el trabajo? ¿Por qué lloro cuando mi hija se va? ¿Por qué si me cuenta algo lindo lloro? Yo decía, no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces por eso fui a la psicóloga y me empezó a explicar. Entonces me decía, exprésalo, háblalo. Y así fui haciendo con todos y pues en mi casa pues la verdad súper maravillosos. Eso nos pasa a todos, tranquila, y en el trabajo igual nos contamos, tenemos un grupo divino y nos contamos, sí, a mí me pasó, a mí también me ha pasado, y compartirlo de esa manera. Y yo que siento, digamos que un poco, voy a arrancar por el síndrome del nido vacío. De pronto hay personas que no saben qué es, y para ponerlo en palabras simples, el síndrome del nido vacío es el que sienten los padres cuando sus hijos se van de la casa. Eso es como el resumen que uno podría hacer. ¿Qué hay detrás para mí, desde mi punto de vista, en el síndrome del nido vacío? Yo creo que la psicología ha hecho un gran trabajo en la humanidad de ayudar a encontrar respuestas a muchos problemas emocionales, pero desde mi punto de vista también ha hecho un gran daño que decidimos etiquetarnos, ¿no? Entonces decidimos etiquetarnos con el síndrome del nido vacío, el síndrome del impostor, y refugiarnos ahí en tristezas. ¿Le dicen también impostor? No. El síndrome del impostor es otro. Sé cuál es. El síndrome del impostor es ese que tú, teniendo las capacidades, sabiendo que eres buena, habiéndote preparado, sientes como ese miedo de que te descubran, porque el impostor es que lo descubran, en que es una farsa todo lo que está detrás, ¿no? Es una que uno suerte está así todo el tiempo y en realidad uno está... Haz de cuenta que tú vas a tu trabajo, sales a las cámaras y dices, todo el mundo va a saber que yo no sé comunicar, que yo no soy buena en lo que hago, y te empiezas a autosabotear a pesar de que eres buena, ¿no? Está probado, exacto. Y esos síndromes, lo que cuando uno empieza a darse cuenta qué síndrome se está etiquetando, le permite entender qué hay detrás del síndrome, porque el síndrome simplemente no es decir, yo estoy triste porque se fue mi hija. Eso es un diagnóstico como decir, soy alérgico a la lactosa, ¿no? Y la lactosa me genera inflamación en el colon. Entonces, ese es el síntoma. Pero ¿qué hay detrás de ese vacío? Entonces, el síndrome del nido vacío es el gran reto que tenemos todos los padres. Yo también soy papá de una niña. ¿Cuántos años tiene tu hija? 16. Ya está también. Sí, ya está grandota. Y el gran reto que yo viví en el momento que me separé de su mamá hace 15 años fue cómo hago para ser un papá sin estar cerca, ¿no? Sin esa cercanía. Ese fue el gran reto y por eso tomé mucho tiempo para tomar la decisión, ¿no? Me demoré más de lo que me hubiera demorado si no hubiera estado tomar la decisión de separarme. Y ese síndrome del nido vacío es con quién sentimos más apego, con nuestros hijos. Luego con nuestra pareja y luego con nuestros papás. De entrada empezamos a decir mi hija, ¿no? Adquirimos una suerte de propiedad de nuestros familiares. Sí, no. Entonces, además, las mamás, pues, tuvieron en su barriga, en su vientre, adentro de ellas, ese hijo. Entonces hay mucho más reto al desapego con los hijos por parte de la mujer que por parte del hombre. Entonces, como sientes a tu hija parte de ti... Y la crié yo sola, además. Entonces... bueno. Y la criaste tú sola, entonces... mía de mi propiedad. Entonces, ¿qué fue lo que te puso la vida a trabajar? Es quién es Erika Taubert sin su hija.
¿no? ¿Cómo se concibe Erika Tauber sin su hija? Y por eso sientes el vacío, porque durante mucho tiempo tu gran rol y tu gran responsabilidad fue tu hija, ¿cierto? Y tu gran identificación es soy la mamá de, ¿cierto? Y cuando uno llega a ese punto donde se identifica soy la mamá, soy la periodista, es porque estás fincando toda tu vida y toda tu existencia en un ser. Cuando ese ser deja de estar, porque ya dejas tú de tener el control de esa persona, es que viene el reto del desapego, ¿no? Y el desapego más duro es con los hijos. Ese es el que más duele, ese es el que le llega a uno en lo más profundo porque es como si se arrancara a uno la piel de esos hijos. Pero ahí es donde está precisamente la idea de empezar a resignificar esa versión tuya como mamá, ¿no? Esa versión de quién es Erika Tauber hoy, que yo creo que es la gran pregunta que te manda a resolver Dios, yo también creo en Dios, el universo, en lo que cada quien crea. Dios lindo. Es quién es Erika Tauber sin ser mamá, ¿no? Te dieron la gran oportunidad hoy de encontrarte, de encontrar que parte de tu vida tienes un rol como ser mamá, pero no te define ser mamá. Y te soltaron a las malas con una hija súper famosa, exitosa, que viaja por el mundo. O sea, ni siquiera es una idea de que se va a la universidad, ¿no? Es que no está en mi mismo país. Estamos a 12 horas, 13 horas de diferencia, donde tiene tantas ocupaciones que ya no siento que soy su prioridad, ¿no? Porque es la sensación interna, no soy su prioridad, pero en realidad sí lo eres. Y hay algo muy bonito ahí para como empezar a dar tips de cómo manejar eso. Sentarse contigo misma en oración, porque se nota que eres una mujer creyente, Sí, mucho. dándole gracias a Dios, porque lo que tú crees que perdiste un lugar de una hija, ¿no? El lugar en tu hija, que ya hoy uno cree que eso es más importante, el trabajo, los amigos, todo lo que pasa, y uno pasa a ser residual y uno dice como esa sensación como de solo me buscan cuando ya está aburrida, ¿sí? O cuando ya tiene espacio. Date tu lugar energético, ¿no? Date tu lugar con tu hija. Y en oración, dale gracias a Dios. Yo, dependiendo lo que crea la persona, yo los guío en determinadas formas de trabajarlo, pero tú en oración, dale gracias a Dios y decirle, gracias porque hoy entiendo que ocupo un lugar en la vida de mi hija. Gracias porque sé que ese lugar no me lo va a cambiar nadie con independencia de sus ubicaciones, sus ocupaciones. Gracias porque me siento parte de ella, porque lo que a uno no le duele en ese síndrome del nido vacío es única y exclusivamente el ego. Por eso es el desapego, es la desaparición del ego. Es mi hija se me va, no, yo la quiero tener aquí, cerquita, chiquita, yo la crié, es mía, esa mi imagen y semejanza, y entonces como ahora se va. Y uno trabaja para cuando ellos se vayan, y yo quería que todo esto sucediera, y lo sigo queriendo. Pero no te preparaste para que sucediera. No, y no me preparé para lo que yo iba a sentir. De hecho, yo siempre he pensado, digamos en el caso de ella, con su música, que hasta un punto uno los apoya y yo soy la mamá. Entonces, en un punto era la manager. Y de hecho, todavía aparezco por ahí como en ese rol, en papeles. Pero si yo quiero que mi hija crezca en lo que le gusta, yo tengo que hacerme a un lado y dejárselo a gente profesional, gente que entienda, gente que sepa, que se pueda conectar, que sepa. Yo ahí tengo que dejar el ego a un lado y siempre lo hablamos. Entonces, cuando la fui soltando, yo era la más feliz y soltándola sobre todo con gente buena de corazón, no gente buena en la industria, sino gente buena que tuviera los mismos valores nuestros, que creyera en Dios, que fuera gente que uno lo va viendo como gente de familia. Eso era lo más importante para mí. Entonces, y fíjate cómo, a pesar de que soltaste el ego del rol de manager, ¿cierto? Sí, total. Pero te ocupaste que siguiera lo que tú sientes que es lo mejor para ella, ¿no? Es esa mamá protectora, mamá pollito. No, yo sigo 100% ahí y cuando el manager me llaman, o sea, tengo contacto todo el tiempo y me cuentan y todo, que es lo más lindo porque me participan, a veces tomamos decisiones juntos, pero obviamente el rol de ellos es muy claro, profesional, saben. Me encanta que respeten mi maternidad y lo cuiden y la cuidan a ella
siento el cariño que le tienen a ella. Entonces yo igual en ese sentido estoy muy tranquila. Estás tranquila. Y volviendo a la parte que más duele, porque la de manager la soltaste fácil. Sí. La de mamá es la que más te cuesta. ¿Cómo encontrarte contigo misma, ¿no? ¿Cómo reconciliarte con esa versión de sentir ese vacío, esa sensación de soledad, ¿no? Que vinimos o sentimos que vinimos a estar acompañados y de la mano de alguien, de una pareja, de nuestros hijos. Incluso hace poco hablábamos con Mile incluso sobre la vejez, quién nos va a cuidar, qué vamos a hacer. No me pongan más temas a la psicóloga que se me alargan. Pero es precisamente empezar a darte cuenta que Dios te está regalando la bonita oportunidad de encontrarte con tus emociones, que el vacío que estás sintiendo no te define con el síndrome del nido vacío, simplemente te está mostrando que te faltaba conectarte más contigo. Son cambios, sí. Que es el momento de Erika, ya no es el momento de tu hija. ¿No? La protagonista de esta historia hoy es Erika. No toda tu energía volcada a tu hija, hoy es toda tu energía volcada a ti. Que sigue siendo mucho, o sea, antes eran las vacaciones, bla, bla, bla. Ahora yo tomé la decisión de ir, digamos, más frecuente a verla, más cortico, pero más frecuente. Porque empieza uno hasta a hacer la parte económica, ¿no? Uh-huh. Si me quedo 2 días de más, eso es otro tiquete. Y 2 días de más que igual va a estar ocupada, ella no la voy a poder ver. Entonces cojo como por trabajo mío acá también de viernes a lunes. Uh-huh. Y millas, eso sí, dándole duro. Sí, muerte a las millas. Entonces estamos con mi marido haciendo como, él también tiene su hija en Miami, buscando como de espacios de viernes muy corticos, o pues el fin de semana largo, digámoslo así, para poder compartir más y ha funcionado bien y digamos que ya esas son mis decisiones, ya sé que pues es para ir a verla a ella, claro, pero como ya la decisión de plan de vida mío, uh-huh. Entregando ya como ya lo entendí, ya lo procesé, ya entendí también que era un tema hormonal. Mi hija es una dulzura, me llama, nosotras hablamos todo el día por chat, por WhatsApp, somos súper románticas, uh-huh. Te amo, yo te amo más, te amo hasta el infinito, te amo increíble, tú eres lo mejor, mamita linda, te amo, hija, eres la más linda, todo el día. De hecho, lo que te comentaba ahora, hace un rato, en una emergencia aérea que tuve, yo decía, ¿cómo le dejo un mensaje sin dramatizarla? Sin afectarla y si no pasa nada que ni se dé cuenta. Entonces yo más o menos puse, hija linda, te voy a amar siempre hasta las estrellas y voy a estar contigo siempre. Te amo hasta las estrellas y voy a estar contigo siempre. Cuando logramos aterrizar, me pone ella, ay mamita linda, yo te amo más hasta el infinito y las estrellas. O sea, ella nunca supo nada. Cuando le contamos lo de la emergencia, me dice, mami, eres la peor, ¿cómo se te ocurre? Eres lo peor, ¿cómo se te ocurre dejarme ese mensaje? Ahí, o sea, me hubieras dejado traumatizada. Y yo pensando, no, yo quería que si pasara, o sea, tú piensas que fuera una bonita despedida. Claro, me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Eres lo peor, ¿cómo me haces eso? Pero muertas de la risa. Volviendo al punto, digamos que neurálgico de la conversación, yo creo que ya has entendido mucho, ya tienes mucha información, pero aún así falta encontrarse a Erika con Erika. Falta buscar ese espacio contigo misma, ¿no? Esto parte del espacio, no es solo tal vez decir la redundancia que te ha dicho la psicóloga y que te está trabajando y que con su respeto, pues obviamente sí. A su trabajo. Todavía creo que hay dolor ahí, ¿no? Todavía te cuesta. Has entendido, yo soy pero muy sensible. No ha dejado de doler. Y cuando no ha dejado de doler es que todavía no ha sanado lo suficiente. Todavía falta un poquito más profundo. Todavía puede ser incluso que esa sensación del nido vacío sea un reflejo de algo que pasó con tus papás, de algo que hayas tenido una separación abrupta y esa herida te está recordando que no necesariamente tienes que sanar esto que está pasando con tu hija, sino algo más profundo detrás de esa emoción que te está despertando, ese síndrome del nido vacío. Una sensación de soledad en la infancia, una sensación de abandono en la infancia, puede ser eventualmente algo que te pueda servir como ruta para decir, pucha, tal vez sí, entiendo lo que está pasando con mi hija, que esto me duele y lo exteriorizo, pero tal vez hay algo más detrás que simplemente está siendo un reflejo de lo que pasó en mi niña interior.
¿no? Una sensación de abandono. No sé cómo haya sido la relación con tu papá y con tu mamá, No, muy linda. pero de pronto si murieron en algún momento y tuviste una sensación. No, mi hermano murió de 17 años en un accidente y éramos muy, muy, muy unidos. Eso fue otra terapia que yo tuve hace muchos años, digamos, el recorrido, la línea mía pues, Terapéutica. sí, y eso fue otro tema que era con la línea masculina. Pues yo nunca he hecho eso, pero pues ya no me importa. Yo tuve 2 abusos de niña. Ujú. Después mi hermano se muere. Luego tuve un matrimonio terrible, muy con abusos, lleno de abusos emocionales, físicos también. Y crié a mi hija sola. Pero, de hecho, tuve una pareja que fue como su figura paterna durante muchos años y de eso yo siempre trato de quedarme con lo mejor. Me quedo con lo mejor y lo otro lo olvido. Y así en la vida, porque es como mi mecanismo de defensa y si estamos diciendo que somos de Dios, pues tratar de perdonar porque a veces no es fácil perdonar, no es fácil pasar la página. Entonces yo simplemente me hago a un lado, me alejo, pero sí hay que tratar de quedarse siempre con lo mejor de todo. Entonces, bueno, después pasó eso, pasaron los años y de todas maneras, pues la crianza de mi hija la he tenido yo sola, Claro, absolutamente. has estado a cargo. Y fíjate que ahí puede empezar a reflejar cosas con lo de tu hermano eventualmente. Simplemente, estos son rutas. Al final, Sí. ni los psicólogos ni los que hacemos coaching o ayudamos a personas a ver cosas, no sanamos. Simplemente la respuesta está en ti, está dentro de ti. Sí. Fíjate que tú sola empezaste a encontrar conexiones con una herida que se está reflejando hoy, con que el dolor es tu hija. Claro, porque pero yo he sido muy sobreprotectora, pensando en lo que me pasó de niña. Eso te iba a Con decir. mi hija y mi sobrina he sido hiper sobreprotectora. Entonces, cuando también consciente que las tenía que soltar, entonces eso me dio más duro de lo que pensé, Y porque te yo da soy muy miedo. abierta a la vida y de oportunidades, de no dejar pasar nada por alto. Entonces, claro, yo trabajé por eso y la quería soltar, pero llega un punto en que entendía que ella no puede estarse volteando ahora mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, porque ella tiene que crecer y evolucionar. Y lo mismo le he dicho a ella, le he enseñado que pues la gratitud siempre hay que tenerla, pero no está mal crecer, evolucionar y avanzar. ¿Y qué Entonces, tanto miedo te da que tu hija pueda repetir parte de la historia que tú tuviste, por ejemplo, con esos abusos que contabas en las distintas etapas de tu vida? pues el miedo que yo tenía era en su niñez y ya, pues ya está grandecita, entonces eso, de hecho yo nunca pensaba en eso ni sentía que vivía traumatizada, pero eso me sorprendió. Yo hice esa terapia hace unos 10 años o más, que la psicóloga incluso me decía, ¿tú crees? Porque yo estaba sintiendo como los 40. Eso que, Llegaron. sí, llegaron. Entonces, estábamos hablando de muchas cosas y yo quería saber por qué tomaba decisiones que sabía que no eran las mejores, las correctas, pero las tomaba. Entonces empezamos a hablar y me dijo, como a la tercera cita, yo te veo como tan tranqui, no veo como... Y me hizo un cuestionario, me preguntó en uno de esos era si había tenido abuso. Le dije, sí, pero es algo que yo ni pienso, ¿no? Me dice, hemos debido empezar por ahí. Porque tú no sabes eso todo lo que genera. Hay mujeres u hombres que no quieren volver a saber nada de su propio sexo, que buscan, se vuelven monjas o sacerdotes, lo cual está bien porque se refugian en Dios. Otros buscan refugiarse en algo que parezca ser su papá. ¿Has visto esas relaciones que tan... Entonces, mucho hablando sobre eso y mi angustia era mi hija, que no me le fuera a pasar nada. Entonces yo era encima y mi sobrina también. Entonces yo era como el sargento de la casa en todos los sentidos, pendientes de eso. Y después ya como que ya suelta uno porque ya son adultas Sueltas, pero no dejas de tener el claro, miedo. el estómago lo tengo apretado todo el tiempo. Y ahí es donde hay algo bonito, es si tú te ocupas de esos abusos, porque si te das cuenta fue un abuso de niña y abusos en relaciones adultas.
Sí. que es la repetición y el reflejo del abuso de Sí, niña, ¿no? De esa niña exacto. abusada. Por ejemplo, ahí, si ya me habían advertido, ¿por qué me metí? Porque estás actuando, o sea, Claro. cuando uno se da cuenta que uno se sincroniza con las personas y que en esa ley de Y era Dios, un es ciclo. decir, los iguales nos acercamos como iguales, un abusador solo se puede conectar con un abusado y un abusado con un abusador, Sí, y ¿sí? no importa si era un abusado Y puede, sexual o físico o exactamente, emocional. Sí, de, uno como que busca ellos el patrón y uno el patrón. Entonces, y yo es que quería romper hay muchas ese formas de ciclo. abuso, ¿no? El abuso sexual es uno de las tipologías de abuso, de las formas en que se puede abusar a una persona. El psicológico, el económico, o sea, hay muchas formas. Sí, Hay hombres, por eso lo entendí ejemplo, también después. que abusan de su pareja económicamente, no porque sean quienes. Incluso esa economía se puede ver abusada desde dos formas. Uno, ese hombre que provee todo y un día lo quita al momento en que hay un desencuentro, Ah, una sí, desaveniencia, o ese hombre que no aporta nada, pero aún exacto. así vive como un rey, no sé qué, pampa, y no aporta nada y está abusando emocionalmente. Y este normalmente se dibuja de apoyo. No, es que yo voy a apoyar a mi pareja y uno puede apoyar, ¿no? Si hay situaciones difíciles. Pero cuando se vuelve una constante, se vuelve un abuso. Y uno no Sí. entiende ese abuso. Hasta uno se abusa a uno mismo, Y entonces ahí es el donde iba. autoabuso. Donde empiezas a encontrar es que en tu linaje, no solo tú, sino seguramente una abuela, una tía, una prima, bisabuela, fueron mujeres abusadas. Sí, una tía mía fue en la Segunda Guerra Mundial, chiquita, de la familia mía de Alemana. Alemania. Fue, digo, muy abusada porque tuvo unos episodios y uno particular durante la guerra muy feo. Fíjate tú cómo estabas repitiendo ese patrón. Si ya lo sanaste, no lo vas a repetir ni lo va a repetir tu hija, ¿cierto? Pero si tú no lo has sanado de fondo, es decir, haber sanado este patrón de abuso de acá atrás, que eso se sana Mm, generacionalmente, hay muchas formas de sanarlo, como son las constelaciones familiares, otro tipo de terapias, digamos, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la creación universal, pero son más desde la física cuántica, ¿no? Desde la sí. energía y desde que rompe Y eso era lo ese que yo linaje. quería. Yo, mira, el amor mío por mi hija es tan grande, tan profundo, que yo decía, yo tengo que romper esto, quiero que ella sea absolutamente libre en su espíritu, es llena de Dios. Que no. En eso siento una satisfacción grandísima porque conserva intactos sus valores, es súper, igual que nosotros animalistas, perrunos, ella es peor, que terminó siendo vegetariana, pescetariana, porque come también Pues, pescados, pero en eso me siento súper satisfecha porque es llena de Dios en la casa y cuando yo la tuve a ella digo, mi palabra favorita en tema espiritual es misericordia. Yo digo que Dios es, o sea, nosotras somos el ejemplo claro de la misericordia de Dios. O sea, nos vio sin merecerlo, nos vio con unos ojos súper lindos, de poder decirnos, nunca las voy a dejar solas, porque hubo momentos también de apretones económicos. Yo te digo que la gente, pues es muy normal, tampoco yo juzgo eso, pero si te ven con una joyita de herencia, esta tiene plata. No, si te ven bien arreglado, esa no sufre, no, hasta uno, no, por si el te ven, contrario. y eso es una decisión que uno tiene, si a mí me gusta arreglarme, me gusta verme organizada y me gustan los accesorios y eso, y yo me la paso, nadie, o en general, la gente piensa que uno está feliz y yo estoy feliz, pero igual que tú, Mil, igual que todos podemos tener, la procesión va por dentro. Entonces, sí pasa, sí tenemos apretones económicos, sí tenemos dolores emocionales, sí sufrimos de alguna afectación física, o sea, sí nos pasan cosas. Entonces, Es que la gente se queda con la punta del iceberg o la sí, superficie. sí, ¿Qué pasa si tú tienes una sopa y tomas de la superficie? Está fría, ¿no? Entonces sí, te pegas un quemón el sí, berraco. Y eso es lo que pasa. La gente no entiende que detrás de esta capa
que ven tuya, mía, de los demás, incluso las redes sociales, que además muy poca gente muestra su realidad en redes sociales, Sí. pues creen que todo de ahí para arriba es Sí, felicidad, ¿no? Y a ese no le pasa nada, y tan rico, Erika, que vive viajando en Miami, no sabes que tú estás apretando millas, yendo para acá, suba, baje. Dándole duro a las millas y trabajando o sea, horas extras, haciendo todo lo posible. Mi hija pues también es linda, entonces cuando recibe algo me dice, mami, vente para acá y nos... Se ayudan entre ustedes. Sí. Pero ya para ir a concluir, bueno, ya sabemos la parte que hay detrás y todo lo que hay que ir a sanar detrás, pero yo quiero dejar como una conclusión muy bonita de algo que tú has hecho, que creo que es un mensaje que me gustaría transmitirle a las personas. Uno de los mayores regalos que podemos hacer a nuestros hijos, hablando para quienes somos padres, es sanarnos. Porque si nada más sanamos nosotros, ellos van a sanar. Si nos sanamos nosotros, sanamos a otros. No porque nos dediquemos a sanar, sino porque nuestro impacto interior va a hacer que tu hija no repita tus historias. Va a hacer que eso que te dolió, que eso que te mueve las fibras, que incluso has dejado por debajo en el tapete diciendo, yo mejor no hablo de eso y me quedo con lo positivo, pero que hay que levantar ese tapete, hay que sacarlo, Sí, hay que barrer. mirarlo, sanarlo, sacar la basura y decir, ya no me corresponde. Eso va a hacer que la vida de tu hija va a tener un impacto completamente diferente, así que no es fácil enfrentarse a la propia sombra, y esto es para felicitarte, o sea, no porque merezcas mi felicitación, sino para decirte gran admiración porque has pasado por muchas cosas. Ay, no las sabía, para que los que sepan, yo no sabía nada de Erika. Nunca cuento ni digo nada. Ay, Dios mío. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por ese regalo tan hermoso que le están dando a las personas que nos vean, que nos vean hoy o en el futuro, porque tu vulnerabilidad es el mayor regalo que podemos estar dando en esta conversación, más allá de lo que yo puedo opinar. Este es el gran regalo que se debe llevar las personas. Gracias, Ay, Erika. Guillo, a ti muchísimas gracias de corazón. No soy de las que se habla mucho de mi vida privada o personal, pero de verdad que rico charlar contigo y gracias por todos esos tips y consejos que me parecen increíbles. Todo lo que le pueda ayudar a uno para mejorar en lo que sea siempre será bienvenido. Así que gracias, de verdad que fue delicioso gracias. hablar contigo. Igual. Todo preciosa. Y si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, denle like, compartan con las personas que ustedes creen que le puedan resonar este tema, y además síganos en Instagram como @guillocaes. También en Spotify tengo un podcast que se llama En Tinieblas, así que síganos, suscríbanse. Ese quedó mejor.